¿Van a sustituir a Khan, el personaje de Jonathan Majors, en el futuro del UCM? ¿Resucitarán a Tony Stark y Viuda Negra para levantar un poquito esto? ¿Qué está pasando con The Marvels, la película que promete ser un auténtico desastre? Te lo cuento todo aquí en Idiocracia, no te vayas ahora mismo. Por supuesto, noticia que vuelve a remover un poquito en la basura la situación de Marvel y todos sus fanboys callados como pu... ¿Has dado cuenta de que cada 3 semanas se habla un poquito de Marvel y sale un nuevo artículo que saca a la luz todas estas cosas que han ido sucediendo en los últimos años y de las que, por supuesto, desde aquí en Idiocracia nos hemos ido quejando mientras nos llamaban haters y tóxicos? Ahora todo el mundo habla de la evidencia. Marvel está en la basura. Un nuevo artículo con declaraciones de gente que trabaja en la industria y de gente que ha estado dentro de todo este engranaje de Marvel sale a la luz y nos cuentan un montón de cosas muy curiosas. La primera, por ejemplo, la situación con Jonathan Majors. Se habla del juicio que está al caer, se habla también de un posible sustituto en el futuro y de cómo esto llevaría a la evidencia más grande, y es que es muy probable que dejen de contar con Jonathan Majors. Dice el artículo que el tema más apremiante que se debatió en el retiro fue qué hacer con Jonathan Majors. Ya sabéis, el retiro este donde se reúnen todos los ejecutivos, capitaneados por Kevin Feige, y que se supone que este personaje, Khan, iba a ser el villano de las próximas fases y que todo estaría congelado porque aún no se sabe cuál va a ser la sentencia del juicio en el que se le acusa por maltrato. Sigue el artículo y dice que los ejecutivos discutieron otros planes, incluido el cambio hacia otro adversario, otro villano del cómic, como podría ser Doctor Doom. Ahora, con la llegada de los Cuatro Fantásticos, podría aprovecharse la presentación de este Doctor Doom para que fuese el villano de las próximas fases. Y atención lo que dice una de estas personas que está aquí dentro sabiendo de lo que habla, porque dice que Marvel está realmente jodida con todo el tema de Khan. Dice uno de los principales negociadores que además vio el episodio final de Loki, porque, y cuidado aquí, que hay un poco de spoiler, y no han tenido la oportunidad de reescribir hasta hace muy poco debido a la huelga de guionistas, pero no veo un camino para seguir adelante con él. O bien nos están diciendo que va a caer mucho protagonismo en el personaje de Khan al final de Loki y que es muy posible que luego no continúen con él, puesto que parece ser que no va a salir muy indemne de este juicio, o todo lo contrario, es decir, el final de la temporada de Loki nos quita de en medio al personaje de Khan. Fuera lo que fuese, tienen un problema, lo tienen muy claro y lo dice aquí esta persona. No veo un camino para seguir adelante con él. El artículo también habla de esta sobreexplotación que muchas veces también hemos tratado aquí en Idiocracia, y dice una persona, un analista de Wall Street de hecho, dice: la máquina de Marvel estaba produciendo una gran cantidad de contenido, llegó al punto en el que había demasiado y estaban quemando a la gente con los superhéroes. Pues es posible, como dice esta persona. Es más que obvio que en los últimos años han intentado aprovechar el tirón de Disney Plus, sobrecargando al personal con muchos productos, con muchas series, con muchas ideas y con mucho superhéroe al final, desgastando a la gente que les apetece ver buenos productos, buenas películas, buenas series, y sin embargo pues haciendo las delicias de todo aquel que se contenta con cualquier minucia. Ahora mismo son ellos, los mismos ejecutivos, los que no están contentos con esto y tienen un problema. Continúa el artículo de Variety. Es muy curioso porque también saca a la luz un poquito de basura en torno a la película de Marvels, una peli que ha tenido muchos retrasos y que ha ido transformándose y flexibilizándose mucho a lo largo del tiempo, y que cierra el año 2023 para Marvel, y dicen cosas muy curiosas. Comenta el artículo: en junio, Marvel, que tradicionalmente solo solicita comentarios de los empleados de Disney, es decir, las previas se hacen con empleados y con familiares, amigos de los propios empleados, dice, tomó la medida inusual de realizar una proyección de prueba pública en Texas, y dice, el público dio a la película críticas mediocres. Cuidado, porque con The Marvels se viene un auténtico desastre que va a hacer las delicias de los que más nos reímos con estos productos. De hecho, apunta la taquilla a hacer unos 70-80 millones cuando lo esperado o lo mínimo que se hizo con la segunda de Doctor Extraño fueron unos 180. Es decir, la hostia va a ser monumental.
Sobre The Marvel también añadir que se cuenta cómo estaba prevista para antes de Quantumania y que se retrasó para verano porque Quantumania iba un poco más adelantada. En verano parece ser que no les interesó y la tiraron para ahora en noviembre. Nos cuentan también que tuvo hasta 3 rondas de reshoots, que la propia directora abandonó el proyecto en la fase final de la postproducción, demostrando un total desinterés por la película. Se viene una fiesta con la que nos vamos a reír bastante. Hablando sobre Quantumania, sobre Ant-Man 3, también en el propio artículo dicen, uno de los trabajadores, había al menos 10 escenas en las que los efectos especiales se habían añadido en el último minuto y estaban desenfocados. O sea, flipa. Dice un trabajador, fue una locura, dice esta persona, nunca había visto algo así en toda mi carrera, todo el mundo hablaba de ello, incluso los hijos de los ejecutivos hablaban de ello. Quantumania, que también hace poco se supo que se llevó la sorpresa en Marvel porque no se esperaba esa caída en la taquilla y sin embargo solo hay que verla con un poquito de ojo crítico para darte cuenta de que es una auténtica aberración y un insulto al cine esa película porque parece más un circo que otra cosa. Sobre este tema de los efectos especiales que se hacen en el último momento, cuenta también el artículo que hartos de las jornadas de 14 horas y sin horas extra, los trabajadores de Marvel, la gente encargada de los efectos digitales, votaron hace poco, de hecho, unánimemente a favor de sindicalizarse en septiembre, lo que desató una tendencia en toda la industria. También es de sobra sabido, cosa que no suelen contar todos estos fanboys de Marvel, que lo que se hacía básicamente desde Marvel Studios, desde Disney, es explotar a la gente hasta la extenuación, haciéndoles trabajar en jornadas infinitas, solo para luego acabar presentando auténticas mierdas. También el artículo trata un tema muy concreto y es que no sé si os acordáis, hace un año aproximadamente despidieron a Victoria Alonso, una de las productoras encargada sobre todo del proceso de postproducción de muchas de sus películas, y dice el artículo, cuidado que es muy interesante, dice, pero algunas fuentes internas sugieren que Alonso fue un chivo expiatorio y señalan que los problemas de efectos visuales de She-Hulk, por ejemplo, como síntoma de una podredumbre más profunda, es decir, una falta de supervisión en el desarrollo del guión. Es decir, que echaron a Victoria Alonso bajo la excusa del mal acabado de sus películas y series, y sin embargo realmente el problema está en cómo estructuran estos productos, lo hemos comentado muchísimas veces aquí en Idiocracia, de cómo parece que estás viendo un popurrí y una locura de cortes a base de tijera y cuchillo que se ha hecho después en montaje, y efectivamente lo que nos presentan son auténticos monstruos de Frankenstein con cada película, que no tiene ningún sentido. Un ejemplo sobre todo este desastre de organización que se tiene a la hora de escribir los guiones, de hacer las series o las películas y después cambiarlo todo en postproducción, dice el artículo, pero después de que el grupo de expertos de Marvel viese las imágenes se dio cuenta de que la escena debía ocurrir en el piloto. Eso significó que el equipo de efectos visuales tuvo la tarea de arreglar el desorden en la postproducción. Es decir, lo que nos está contando es que en She-Hulk, por ejemplo, una de las ideas, o en las primeras grabaciones, en el primer montaje, se veía la transformación de She-Hulk en el episodio 8, cuando eso daban por hecho que tenía que suceder en el primer capítulo, un capítulo que tiene un mejor acabado, porque se sabe ahora, gracias a esto, que se invirtieron hasta 25 millones para dejar esta presentación y esta transformación justo al principio de la serie. Es curioso cómo una serie se piensa de una forma y luego en postproducción empieza a cambiarse para que te encuentres, claro, los sinsentidos que te encuentres. Continúa sobre este tema de She-Hulk. Los llamados efectos visuales malos que vemos se deben a guiones a medias, dice una persona involucrada en She-Hulk. Esa no es Victoria, dice sobre el tema de que ya le echaron la culpa a Victoria sobre esto. Dice, ese es Kevin, refiriéndose por supuesto a Feige. E incluso por encima de Kevin, esas cuestiones deberían abordarse en la preproducción, es decir, antes de empezar un producto tienes que tener muy claro cómo va a ser ese producto. Y dice, y en la línea de tiempo, en toda esta organización, dice, en este batiburrillo de gestiones que llevan y que van hasta arriba, dice, no permite que los ejecutivos de Marvel se sienten con el material.
Es decir, tienen tantas ganas de sacar tantas series, tantas películas, tantos productos y llenarlo todo de tantos superhéroes que no se sientan de verdad en hacer las cosas bien y al final el resultado es un sin Dios que no está gustando a nadie. Y de esto precisamente habla el artículo, de este desinterés que se ha creado alrededor de Marvel, de cómo antes a todos nos interesaba y nos gustaban sus películas y de cómo ahora con tanta tontería y tanta sobreexplotación todo se ha ido a la mierda. Dice el artículo, no estoy preparada para considerarlo una caída permanente, pero según los números que acompañan a los podcasts de Marvel, los artículos basados en Marvel, los amigos que hacen cobertura de vídeos basados en Marvel, todos estos números son significativamente bajos. Es curioso cómo toda esta gente que se aprovechaba de esta marca y que le sacó bastante rédito a hablar bien de lo que se estaba haciendo bien, ahora tienen la necesidad de seguir hablando bien, puesto que hablar mal de un producto con tanto fan, pues sería su fin. Hay mucha gente que se ha aprovechado del tirón de Marvel y ha ganado muchísimo dinero tomando mucho el pelo al personal y ahora se encuentran en el barro, ahora se encuentran en un momento en el que tienen que aguantar como puedan para que de cara al futuro la cosa mejore, están cruzando los dedos, están tocando madera para poder seguir hablando bien de Marvel cuando hagan algo bien. Es curioso que cuando hacen las cosas malas pues no se dice, ¿no? Se queda bien, se copian vídeos, se plagia contenido solo con la intención de aguantar un poquito para seguir ganando dinero a costa de una plataforma, aprovechándose de un sistema que da bastante dinerito si eres un falso y un bien queda, por supuesto. En el artículo también, por cierto, te lo cuento rápido, se habla de Blade, esta película que tenemos muchas ganas de ver porque tendría muy buena pinta si se hace muy bien y que ha estado bastante tiempo en el congelador o por lo menos dando vueltas entre escritores y directores. Ha tenido hasta 5 escritores y 2 directores. Y cuenta también de cómo el propio protagonista en su momento barajó la posibilidad de abandonar el proyecto, puesto que había leído un guión en el que, por lo que sea, Blade estaba siendo relegado a un cuarto protagonismo porque por encima eran todo mujeres que se comían la película. Es curioso cómo se dan cuenta ellos mismos del desastre y se dan cuenta de que el camino que eligieron en su momento no ha ido a ningún sitio, ha ido a darse contra un muro totalmente. ¿Y cuál se supone que es la solución a todo este problemón? Pues, como ya se rumoreó en su momento, una de las ideas que se baraja es hacer un soft reboot, es decir, cargarse todo lo que ha sucedido en estos 2 últimos 3 años que no interesa a nadie y que no ha gustado a nadie, bueno, sí, ha gustado solo a unos poquitos que se tragan cualquier cosa, y reiniciarlo todo, se supone que trayendo de vuelta a los héroes, personajes clásicos. En el artículo también baraja otra idea, no sé si estaría relacionado con este Secret Wars en el que se reinicia y los traen, no sé si para quedarse de forma permanente o sencillamente para hacer uno de estos cameos nostálgicos que también funcionan. Dice el artículo, las fuentes dicen que ha habido conversaciones para traer de vuelta a la pandilla original para una película de Avengers. Esto ya no sería para... Bueno, es que no concreta si sería para Secret Wars, que se supone que es una película de Avengers, o para otra alternativa, otra parte que sea de los Avengers, de los Vengadores clásicos. Dice, esto incluiría revivir a Iron Man de Robert Downey Jr. y a Black Widow de Scarlett Johansson, que fueron quienes fueron asesinados en Endgame. Es decir, traer de vuelta al Capitán América inventándote que ha estado por ahí retirándose en Hawái o lo que sea, puesto que no se sabe si... Sencillamente no se sabe qué ha pasado con ese personaje porque nadie se interesó por explicarlo, pero sí que supondría el revivir, resucitar a Iron Man y a Black Widow. Es curioso cómo la idea de darle forma, de resucitar el universo y de volver a atraer el interés del personal, sea resucitando a personajes muertos, sea trayendo actores que ya no forman parte del universo, ¿solo para qué? Para decir, venid al cine, que vuelve Robert Downey Jr. En serio, esa es tu idea de cómo levantar de nuevo un universo. En serio, no se plantean personajes potentes, no se plantea explotar de verdad a la franquicia de los Cuatro Fantásticos o de los X-Men. Sencillamente se plantea traer a gente que venga a saludar para que la gente tenga de nuevo algún interés en volver a ver todo esto. ¿En serio la solución pasa por resucitar a gente que ya no forma parte de esto? Y así está el tema, así está la cosa, está bastante jodida dentro de Marvel
Y llevamos diciéndolo mucho tiempo aquí, nos encontramos con películas que no son películas, con series que no son series, con productos que son un sin Dios de un montón de ideas que se nota que han sido retocadas en postproducción y efectivamente ahora todo eso se confirma. Cuando tú decías esto en redes, cuando tú te quejabas de esto, cuando tú hacías un vídeo o ponías un tweet diciendo esto es un desastre, esto no es lo que era, te atacaban un montón de fan lovers así, súper lloricas y súper ofendidos porque te estabas metiendo con su marca favorita. En vez de ellos darse cuenta de que lo que se está haciendo es basura y tener un poquito de pensamiento crítico y de señalar lo que no está bien. Hay mucha gente que se niega a ver la verdad, hay mucha gente que se niega a darse cuenta de que Marvel está en el barro totalmente, está en el lodo y no tiene forma de salir si no es resucitando a quien sea. Y que se diga, que se señale, que se critique, no es malo. Porque con todo eso lo único que se consigue es que esta gente, desde arriba, los ejecutivos digan joder, es verdad, es que el desinterés está bajando, es que los únicos que apoyan esto son 4 fanboys que no se dan cuenta de lo que estamos vendiéndole es humo. Y ya va siendo hora de que la gente lo coja y lo diga, porque no pasa nada si se dice, nadie va a llorar más, no pasa absolutamente nada. Si esto es basura, se dice. Y aún habrá gente que se escueza, aún habrá gente a la que le siente mal esto porque están acostumbrados a escuchar a un montón de bienquedas que lo único que les interesa es decir las cosas de forma muy tibia, no vaya a ser que alguien se ofenda y deje de verle y por tanto deje de ganar dinero a costa de YouTube. No pasa nada si se señala, no pasa nada si se critica, no pasa nada si nos quejamos de que los productos de ahora son una auténtica mierda. El problema está en ver series y productos, películas que son un desastre y decir que son buenos, y decir que qué guay, y decir que qué bien, y decir que te voy a contar un montón de cosas y de curiosidades y visita mi vídeo y deja la publicidad porque de algo tengo que comer. Afortunadamente hay gente que no hace eso. Afortunadamente YouTube sigue un poquito vivo.